Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho, tu podcast de los miércoles. Carlos Epando, venía yo preguntándome, y te lo pregunto ahora, ¿cuántos años hace que eres guionista? ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? Más de 20, bastantes. Más de 20. Sí. ¿Y cotizados? Pues no estoy seguro, la verdad. Amigo, pues esta es una pregunta importante a la que hay que saber responder a medida que estás trabajando en esto y vas cotizando unos años y se acerca la edad de la jubilación. Qué horror, ¿verdad? Pues precisamente porque todos decimos qué horror, ¿verdad? Es un tema en el que hay que pensar, porque justamente la industria del audiovisual español es relativamente nueva. Digo relativamente porque lleva unos años, pero más o menos hasta a partir de los 90, que llegaron las privadas y la cosa se hizo un poco más profesional. Pues a partir de ahí quizá la gente estaba un poco más enterada y más informada y más dispuesta a prestar atención a aspectos como qué va a pasar cuando me jubile, en qué régimen estoy cotizando, si soy autónomo, si soy falso autónomo, si soy asalariado por cuenta ajena. Pero gente como nuestro invitado de hoy, Felipe Mellizo, que lleva en esto muchísimo, nos cuenta que no siempre lo pensó, que no siempre supo lo que estaba haciendo, que no siempre tuvo la información suficiente como para arreglar estas cuestiones y que no te pille el toro cuando ya eres muy mayor y descubres que tienes ahí unos huecos que no sabes cómo rellenar. Y yo creo que nos lo va a contar y va a ser muy útil pues para nosotros dos, como gente un poco ya viejuna que somos. Ajá. Yo un poco más. Una más que otro, pero efectivamente, todo bien. Y para los y las oyentes del podcast que estén empezando y que quieran saber cómo se gestionan estas cosas, porque parece que no, pero en algún momento llegaréis y necesitaréis esta información. Así que nada, esto ya se ha hecho con Felipe Mellizo. Esto ya se ha hecho. Bienvenidos, bienvenidas a Esto ya se ha hecho, el podcast oficial del Sindicato ALMA, Sindicato de los Guionistas de España, en colaboración con DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. A la primera, esta vez sí que sí. A la primera. ¡Pum! Muy bien. Hoy tenemos con nosotros a Felipe Mellizo, que es un veterano de larga trayectoria que muchos de los oyentes conoceréis, sin duda, y muchos estáis a punto de conocer. Y antes de pasar al tema por el que Felipe está aquí, vamos a hacerle la pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Por qué te hiciste guionista? No tuve más remedio. Mi padre se dedicaba a esto, yo era bastante inútil y él no sabía qué hacer conmigo, tenía una querencia a meterme en todo tipo de líos, de dimensiones bíblicas. Y siendo un adolescente, porque era finales de los 70, principios de los 80, cuando empezó a llevarme con él a los rodajes, y empecé a escribir, a ayudar, a ser auxiliar, secretario. Luego tuve la suerte de conocer un grupo de personas con las que trabajé en la radio y acabar montando una productora, tras pasar por varias cadenas de televisión, una productora que es Globo Media. Y bueno, hasta hoy estoy escribiendo ahí, así es como empecé. Muy bien. Pero vamos, ¿con qué edad? Empecé a cobrar por lo que escribía probablemente. Que son cosas distintas, ¿no? Que son cosas distintas. A cobrar por lo que escribía, lo que pasa es que es cobrar de una forma más una propina, porque antes había una figura también en televisión española que era un meritorio. Sí. Pero yo no era ni meritorio, era un enchufado que acompañaba a su padre a los rodajes y le daban una propina. Entonces decía, si buscas documentación o lo mismo, cambiar una carcasa, una película en una carcasa, lo que sea, pues está el niño y así chiquillo. poco a poco fui escribiendo. Entonces no cobraba un sueldo, empecé a cobrar un sueldo ya a mediados de los 80, ya con 20 años, pero con 14, 15 años cobraba una paga. Bocata al catering y una propina, ¿no? Y una propinilla. Muy bien. Y sobre todo que evitaba que me metiera en un lío. Claro. Es importante. No está mal, Algún día hablaremos de tu pasado porque tienen ciertas similitudes, pero no ahora. No ahora. Pues cuéntanos, ¿qué te ha traído hasta aquí, hasta el programa? Pues en parte por todos los años que llevo, porque soy hijo del cuerpo, por decirlo así, ¿no? Entonces he conocido a mucha gente con la que trabajé en el pasado y que he seguido cruzándome con ellos en el camino. Toda esta gente, pues mantengo un contacto con ellos, no sé por qué, más o menos no caigo excesivamente mal a nadie. Entonces se comunican conmigo cuando tienen algún tipo de problema. Entonces, si necesitan un contacto o necesitan ayuda para encontrar trabajo, sobre todo los que tienen más de una edad, los que empezaron a finales de los 80, principios de los 90 con el nacimiento de las privadas. En ese sentido, pues en los últimos meses, o yo diría años, me han empezado a llegar correos con preguntas acerca de la jubilación.
cosa que la mayoría no quieren inventar, porque es como decir que mi carrera se acaba cuando llego a determinada edad, cosa que no es real. Desde un punto de vista intelectual no tiene por qué. Yo podría seguir escribiendo siempre que pudiera sostener un lápiz, ¿no? Pero algunos tienen obligaciones familiares o económicas y en estos últimos años están viendo que el futuro que les espera cuando les llegue la edad de jubilación es feo, al margen de que cada vez tienen por edad menos posibilidades de encontrar trabajo, es que no van a conseguir cotizar lo necesario y la van a pasar muy mal. Y esto es algo además que casi siempre te lo preguntas demasiado tarde, ¿no? O sea, te empieza a llegar esta preocupación siempre cuando ya está muy, muy cerca, ¿no? La cosa. Y es algo que deberías tener presente. No cuando tienes 20 años y empiezas, sino cuando tienes 55, 60 y dices, upa. Muy cerca. Algunos como yo las hemos pasado canutas por nuestra falta de previsión. Por suerte yo he conseguido organizarme al final de estos años, pero cuando empecé a trabajar en esto es que yo no me preocupaba ni tan siquiera de que hubiera un contrato. No firmaba contratos, yo no sabía ni los pedía ni nada. Entonces, mucho menos preocuparme de la cotización futura o de si esta cotización me iba a alcanzar cuando tuviera 60 y... Bueno, entonces eran 65, ahora que estamos ya por 67 y medio, 68 años. Pues no te lo planteabas, querías el toma el dinero y corre. Querías cobrar la mayor cantidad de líquido posible para disfrutar del dinero, que ya luego más adelante pensarás en la jubilación dentro de 20 años. Claro, siendo un trabajo como es el nuestro, que tiene una intermitencia súper complicada, que se acaba un proyecto y te vas a la calle y recuperar y retomar otro proyecto es muy difícil y tiene como una serie de inseguridades que están ligadas a la propia esencia del curro que son muy complicadas para lidiar con ellas después. Ser capaz de decir, voy a guardar un poco de dinero, es cuando tienes 20 y pocos años. Imagínate, además, en nuestro caso tuvimos bastante éxito con 20 y pocos años. O sea, nosotros ascendimos en el escalafón muy rápido, porque entonces no había... La televisión comercial crecía muy rápido y no había... Yo era productor ejecutivo con 28 años, creo, algo así, o 27, o coproductor ejecutivo y productor ejecutivo. Entonces estabas de fiesta. Yo recuerdo gente que estaba de fiesta sin pensar en impuestos, incluso con lo que pagaba entonces la SGAE, que era una cantidad mucho mayor que lo que se paga ahora proporcionalmente, y que tú te pasabas, los más sensatos se pasaban el día diciendo, no os gastéis toda la pasta que luego viene el IRPF y luego Hacienda os va a meter un clavo. Bueno, pues esa forma de pensar la aplicabas a tus contratos, a todo. Entonces nadie pensó. Es que es una industria bastante joven, el audiovisual español, especialmente la parte de series. Bueno, el cine tiene un poco más de trayectoria, pero aún así, y lo que les pasa también a las industrias relativamente jóvenes es que han tardado un tiempo en profesionalizarse, en el bien entendido de que ser profesional implica también tener un convenio, unos derechos, un sindicato y sobre todo casi una actitud hacia el trabajo, ¿no? Porque por lo que cuenta gente muy veterana, que empezó en tiempos en los que ni siquiera estaban las privadas y demás, que fueron las que marcaron un poco el arranque de la profesionalización de la industria, por lo que cuentan, pues era casi a veces vocacional, ¿no? Era como, yo no soy guionista, yo soy cartero, lo que sea, pero me gusta mucho el cine, me gusta mucho escribir, entonces casi se vivía como un favor o un sueño, en plan, anda, que voy a poder escribir una película o una serie, y no pensabas que eso podía ser tu trabajo para el resto de tu vida. No. Yo empecé escribiendo cosas para mi padre, sobre todo por mi amor a Benito Pérez Galdós y los episodios nacionales. Entonces, como dentro de mis locuras de adolescencia estaba memorizarme episodios nacionales, y entonces haciendo un documental, mi padre necesitó documentar y guionizar una parte de la batalla de los Arapiles. Y entonces recurrió a mí, que yo tenía 16 años o algo así, 15, pero como era un loco me lo sabía muy bien. Así es. O sea, era profesional cero. O sea, yo no tenía ni idea de nada.
absolutamente de nada. Creo que deberíamos volver a grabar la pregunta de por qué te hiciste guionista para que la respuesta sea por Benito Pérez Galdós. No, Benito Pérez Galdós es importante en mi vida. Lo que pasa es que claro. Mi padre es la figura. Entonces, esta problemática o esta preocupación es la que te lleva aquí al programa y a ponerte en contacto con el sindicato y con Tomás Rosón, ¿no? Sí. Y le consulto a Tomás a través de vosotros, y le consulto a Tomás y le dije, bueno, esta es la situación, estas son las preguntas. Hice en un par de grupos de WhatsApp, hice preguntas acerca de qué os preocupaba. Me respondieron la mayoría las mismas cuestiones. Algunos, como son guionistas, algunos se dedicó a hacer bromas. No se lo tomó muy en serio, pero claro, en cuanto les conté un poco de qué iba el asunto, me trasladaron los mismos miedos todos y las mismas dudas y los mismos desconocimientos. La propia edad de jubilación, la gente, algunos decían, bueno, pero como yo ya he sumado los 38 años, ya me puedo jubilar, aunque tenga 58. Y dices, no, hay una edad mínima a la que te puedes jubilar, salvo que haya un acuerdo tipo el que hizo Televisión Española para las jubilaciones anticipadas y tal. Tú no puedes decir, por mucho que hayas cotizado lo suficiente, en el caso de los afortunados, que llevan son tantos muy años. pocos afortunados. Haber cotizado siendo guionista más de 25 años es una rareza. O sea, que es parte, además, de la problemática que entiendo que te trasladaba la gente con la que hablabas, que es... O sea, este trabajo siempre se ha caracterizado, por lo menos hasta cierto tiempo, y creo que ahora todavía también, por una preeminencia de contratos como autónomo. Con lo cual, la seguridad que luego vas a tener a medida que pasen los años y tengas que conseguir esa prestación o tengas que garantizarte unos beneficios económicos que tu carrera ha generado es muy pequeña, en realidad, ¿no? Sí. No tienes una continuidad, una constante. Bueno, algunos sí la hemos tenido también. Dentro de los de mi generación hubo algunos afortunados que pillaron contrato laboral con una gran productora, cosa que ahora es raro que alguien esté 8 o 10 años en una misma productora. Pero sí pillaron algunos. O sea, yo conozco muchos que hicieron la carrera entera. 25 años es una carrera entera, porque dentro de las condiciones que tiene, y que también hay que trasladar a la gente, a los guionistas, que tiene el cobro de la jubilación, está que combina dos cosas: el dinero que tú aportas a una bolsa mediante la cotización, cuando tú pagas y te viene la nómina o la factura, o tu factura como autónomo, y por otra parte el número de años cotizados. Se combina y los años cotizados te proporcionan un porcentaje sobre el dinero que en esa bolsa has reunido. De forma que con un máximo de 25 años, creo. La bolsa se puede llenar durante 25 años. Pero tú, si trabajas 15 años solo, si tienes 15 años cotizados, te vas a llevar un 50% de esa bolsa que has llenado en 15 años. En función de los años que sigas trabajando, eso se incrementa alrededor de un 2%, algo así. El dato, siempre me remito a los abogados. Tomás Rosón. Tomás Rosón, el dato exacto. Pero esa bolsa se va incrementando y hasta el 100%, que es el máximo. Entonces, muchos tampoco saben el valor de un año. Es muy divertido, porque la página web de la Seguridad Social tiene un simulador que yo recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta. Sí, hace poco lo publicó alguien en Twitter en plan, venid a echarle un ojo a vuestra vida laboral, que vais a flipar con lo que os falta todavía para jubilaros, o lo contrario, la cantidad de días laborables cotizados que tenéis, que a lo mejor no lleváis la cuenta. Mucha gente decía, primera vez que pienso en mi vida laboral en estos términos, porque también la gente ahora mismo en esta profesión y muchas otras va muy precaria y muy al día, ¿no? Es como, de momento estoy pensando en el trabajo que tengo ahora, en cuánto podré mantenerlo, en si puedo vivir con el salario que tengo. Vas sufriendo etcétera. Ahí, entonces no vas a pensar en eso, pero es muy divertido, ¿no? O sea, para mí ya es un juego ver cómo avanza día a día, porque ya es un reto. Entonces todas las mañanas desayuno, me tomo un café y miro el simulador. y miro el simulador, el simulador. Listo, ya. Lo pondremos me en la caja. La clave PIN con el clave PIN y miro el simulador. Es ya un juego. Pondremos el enlace en la caja de descripción del programa para que la gente se apunte, porque es como tú dices, cada mañana refrescarlo, ¿no? Pero puedes descubrir cosas. Puedes descubrir, por ejemplo, que determinada empresa no haya cotizado por ti y puedes adelantarte a problemas. Porque hay una parte en la que viene detallado mensualmente cuánto ha cotizado qué empresa. Si has sido autónomo, cuánto has cotizado tú como autónomo. Y a veces las mismas empresas, por líos burocráticos, tienen vacíos. Y cuando una vez descubrimos un vacío, mi mujer y yo,
llamamos, preguntamos. ¿Aquí qué ha pasado? Y nos dijeron que eso era, la Seguridad Social nos dijeron que ese era un problema que teníamos que hablar nosotros con la empresa. Entonces nosotros tuvimos que preguntar a la empresa. Y decir, oye, aquí hay unos años, y nos dieron una disculpa, una explicación que tuvimos que creernos porque luego te pueden engañar. Y dijeron, no, eso va a estar, en su día va a estar. Y dices, bueno, me la como, pero que sepas que me he dado cuenta. Y que pienso estar mirándolo, no digo cada día, pero cada semana. Lo recomiendo. Pues, en ese sentido hay 3 grupos de personas, los que ya no pueden hacer más que tratar de parchear, los que podéis trabajar en mejorar vuestro futuro en ese sentido, y los que empiezan, que podrían hacerlo bien desde el principio y hacer un pago, aunque sea sacrificado, sí, pero planificar su carrera de una forma más sensata que la nuestra, que ha sido un caos y que yo estoy seguro que va a ir a peor en los próximos años, porque a mí todavía me quedan años para jubilarme, pero o sea, en los próximos 10 años o 15 muchos se van a llevar unos chascos tremendos. Porque además, hablabas antes del número de años que tienes que haber trabajado para cotizar y tener, digamos, una prestación al 100%. Y más o menos los cálculos están como que necesitas 37 años de haber trabajado, o sea, haber cotizado 37 años. Primero, estamos en un momento en el que esta industria es de tan corto recorrido que prácticamente nadie ha llegado a ese punto. Y luego, independientemente de lo que se tarde, o sea, pienso en el hecho de estar 37 años cotizando como guionista, y es una cosa, o sea, es utópica. Es utópica en realidad, ¿no? Hoy en día es utópica, por el número a pesar de plataformas y de productoras que están buscando negocio y contratan gente aunque no tengan, de hecho, producto en el mercado, pues a pesar de eso, no hay miles de guionistas, mucho más, no sé, 50.000, 100.000, no sé, vosotros tendréis una idea aproximada de cuánta gente dice que es guionista, porque es muy vago decir quién es guionista, que escribe en su casa, es un debate que siempre tenemos, ¿no? Claro, y que es guionista profesional también, porque incluso siendo profesional, escribes una cosa y puedes tirarte después sin trabajar muchísimos años. Muchos años. A mí me ha pasado, o sea, yo he sobrevivido muchas veces malamente, en periodos de bajón, que dices, madre mía, no voy a volver, voy a pensar. También conozco el caso de muchos que han acabado abandonando la profesión del todo y se han ido a otra profesión. Lo malo es que decirlo así suena un poco elitista, como pobres guionistas que deberían tener alguna forma, son un poco tontos porque no se preocupan de su futuro y tal. Y dices, bueno, no nos dejan muy bien el ser tan desorganizados, ni tampoco nos merecemos un trato especial. Sí que convendría que hubiera algo parecido, que no sé quién me lo dijo un guionista, yo creo, me lo dijo Olga, o fue el propio Tomás Rosón, que me dijo que con los actores hay unos acuerdos para compensar un poco esos periodos de vacío. Sí, de intermitencia. Que también son muchos en su caso, sí. Y entonces que quizá nosotros deberíamos organizar o tener algún tipo de condición especial de Hacienda o de Seguridad Social para poder rellenar huecos de cotización, que igual existe, yo creo que no, pero siendo autónomo, por ejemplo, que puedas compensar esos años en los que no te llama nadie. Claro, porque además, si yo no recuerdo mal, hace muchos años, no sé si esto sigue ocurriendo ahora o no, pero antes en las productoras te daban la opción de elegir si querías ser autónomo o querías estar contratado por cuenta ajena, que dices, claro, es una decisión que no deberías tomar tú, porque lo hacíamos muchas veces sin conocimiento de causa. Decíamos, soy autónomo, lo que me llevo al mes a la saca es más, entonces ya me preocuparé después, más adelante de esto, y lo que estábamos haciendo ahí es no cotizar como trabajadores por cuenta ajena. No cotizar, estábamos haciéndolo mal. Realmente, de todas formas, el debate acerca de si debemos ser autónomos o no, nos han explicado los abogados también alguna vez que depende, que nuestro trabajo en realidad no es de autónomo cuando estamos trabajando en una serie. En realidad somos todos falsos autónomos. Claro.
que luego trae problemas. Somos autónomos cuando estamos escribiendo una película en nuestra casa porque nos apetece, nos sale dentro, es nuestra película y estamos fuera de horarios, ¿no? Haciendo un trabajo laboral constante, pero cuando tenemos jefes y tenemos que un horario y tenemos que cumplir, ir a un plató o ir a no sé dónde, y dices, no, aquí no soy autónomo. Lo que pasa es que las empresas también encuentran más cómodo y más económico para ellos, sobre todo, claro, contratar a gente como autónoma porque pagan menos de seguridad social, o sea, y se quitan problemas burocráticos y dicen, bueno, tú tráeme la hoja de estar al día de tu pago de autónomos, por lo menos ahora te lo piden y ya está. Pero ahí ha habido casos históricos, ¿no? Bueno, que nos cuentan también desde el sindicato Tomás Rosón y otra gente que le tocó vivirlos o llevarlos al menos, de inspección laboral a una gran productora o a varias que automáticamente tiene que regularizar un montón de empleados que llevan, no te diré en fraude de ley, porque muchas veces pues eso, el propio empleado no sabía muy bien si podía tener otras opciones o no, como falso autónomo, cuando dices, bueno, has trabajado para este mismo cliente y en esta misma oficina 10 años, ¿qué coño autónomo? Tendrías que estar asalariado y de repente un montón de gente se vio fija repentinamente con un contrato indefinido que tampoco habían visto nunca uno. Era como siempre tenía un contrato hasta fin de obra, en el bien entendido de que se acababa mi serie y para mi casa, ¿no? Eso les ha salvado. O sea, claro, por lo menos tienen un contrato ahora. Totalmente. Lo malo es que luego como se había, a la vez en paralelo, se había dulcificado el despido. Claro. Entonces, por una parte tenías contrato y por otra parte te pueden echar y ya está. Entonces, al minuto, sí. Esto también ocurrió. Sí. Entonces, claro, es lo comido por lo servido. Pero bueno, es un contrato. Sí que los casos de autónomos, lo que pasa es que no es por lo de lo que hablo, no es mi especialidad tampoco, pero hemos vivido circunstancias hasta de huida de oficina corriendo porque había una inspección. Saltando por la ventana. Entonces, eso es algo que todos hemos sufrido y yo he sido falso autónomo, evidentemente, durante años y años, con mi horario, mi mesa, mi despacho, mi nombre, mi plaza de parking y tal. He sido falso autónomo. Para la gente que arranca, aparte de para los veteranos que te trasladaron estas dudas, es muy útil saber que bueno, las cosas evidentemente han ido cambiando, a veces a mejor, a veces a peor, dependiendo de en qué etapa te incorpores al mercado laboral, pero sobre todo que existe la posibilidad de ser un completo ignorante, asumirlo y pedir ayuda, orientación o lo que sea, ¿no? Porque a veces por vergüenza dices, yo no sé muy bien cómo se hace esto, hago lo que haga el de al lado, lo que hace el de al lado a lo mejor a ti no te conviene. Claro. Por lo que sea, ¿no? Pues como yo que sé, cuando yo empecé te preguntaban ¿Dama o SGAE? Digo, no tengo ni idea. ¿Qué es Dama y SGAE? O sea, ¿qué es Dama y SGAE? SGAE me sonaba un poquito más, pero dama ni idea. Ya, claro. Y ahí dices, vale, pues voy a preguntar a uno de SGAE y a uno de Dama a ver qué es cada cosa. Pero si no me da por preguntar, es como, no sé, ¿de qué es impreso? De la primera que venga. No, hombre, informaos. Es complicado porque tenemos una visión un poco individualista. Nuestro trabajo es muy la parte creativa nuestra, entonces no hay manera. En tu cabeza cuesta entrar. A mí me costó muchísimo y puedo hablar de mí mismo como que la consecuencia, yo realmente trabajando, llevo 44 años o así, escribiendo o por ahí, o más, incluso, cotizados estoy en 30. Joder. Uf. Claro, 14 años, chao. 29 con algunos meses. Ahí estamos, ¿no? Cada día mirando. Entonces, hay muchos años que, no solo por ti, porque a veces lo he hecho yo mal y he tenido que pagar las consecuencias, y otras veces porque nadie te preguntaba. Tú revisas haces un paralelo entre los créditos en los que salgo, en los programas en los que he intervenido y los años que he cotizado y dices, no cuadra. Claro. Claro. Sobre todo en series de larguísima duración, como había antes, ¿no? Cada vez más, o de muchísimas temporadas. Sí. O incluso de muchísimo éxito, que dices, de verdad, esta persona que lleva desde el principio hasta el final, desde el capítulo 1 de esta serie hasta el capítulo final, no ha cotizado lo suficiente, ¿no? Pero bueno, son problemas. El problema real para mí es algo más tangible y es que la gente va a estar ganando el salario mínimo, que no sé si lo han mirado, pero no es el salario mínimo laboral, no. Es menos. Por ejemplo, en el caso de las ayudas es un 80% del salario medio interprofesional, ¿cómo se llama? El salario medio. Es un 80%, no llega al 100%. Encima, si tienes hijos o no tienes hijos, que la natalidad ha bajado mucho, entonces hay pocos hijos, vas a cobrar menos. Además, ese dinero está sujeto también a retenciones, o sea que en los casos más agobiantes va a ser al que tiene se le va a dar y al que no tiene se le va a quitar más. El que no tiene lo va a pasar cada vez peor. Y en el punto en el que
esta problemática se te plantea, ¿has hablado con Tomás, con abogados al respecto de qué se puede hacer? O sea, la gente que está ahora mismo, porque puede parecer que no, pero o sea, los que están ahora mismo empezando y los que estamos, digamos, en el punto medio de nuestra carrera, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra o no nos pille tan a pie cambiado como parece que nos va a pillar? Yo lo primero, conocerlo. Primero es que esto yo no lo sabía. Y parece de perogrullo todo. Para la gente a lo mejor que trabaja en otras áreas profesionales, cuando tú les cuentas esto, le dicen, ¿pero en qué estabas pensando? Yo trabajo de camarero, estoy en una mercería y me he preocupado de esto desde el primer día que empecé a trabajar. Entonces, primero conocerlo, saber que esto es algo que tienes que preocuparte, porque no todos vamos a acabar teniendo un Oscar. No. Entonces, o siendo dueños de una productora súper valiosa. Entonces, tienes que ser consciente de eso y sacrificar, por lo menos enterarte. Si puedes, si perteneces a una asociación o sindicato que te ayude en ese sentido, pues como Alma o Dama, pues perfecto. Entiendo que mucha gente no quiere invertir. El gasto, incluso en esas edades, el gasto en un sindicato suena algo raro. A mí me hubieran dicho hace 30 años, pon dinero al mes para pertenecer a un sindicato, y digo, venga, hombre, me lo pongo en cerveza. Eso son... Claro, pero porque somos muy cortoplacistas también con claro, esto, ¿no? Claro, pero a ver, la cuota es baratita y encima tenemos cuota de estudiante. Para quien nos está yendo, no es mucho dinero. Sí, bueno, yo recomiendo que se afilien, pero... eso es lo primero, es lo importante, afiliarse, ser consciente de lo que uno tiene que tener y planificar un poco su carrera. Y desde luego saber que de cada euro que entre tiene que distribuirlo mucho mejor, que hay que pensar en lo que va a pasar en el futuro. Hay estrategias, hay formas de pagar más, sacrificarte un poco y pagar un poco más de cotización de seguridad social, no el mínimo, que era algo como que nos salía de dentro. Decías, autónomo, mínimo. Claro. Siempre era. Sí. Vamos, y ya está. Ojo, no siempre por despreocupación, también por lo que comentábamos. No. Tu serie dependía de tus audiencias. De repente la audiencia bajaba y de una temporada para otra, y en nuestro caso nos ha pasado alguna vez, de un día para otro, en plan, se estrena, hace unos datos horribles, estrenan el segundo, editan el segundo, a la calle todos. Dices, vale, pues cuando me va bien, en lugar de pagar más mi cuota de autónomos, pago menos, pero ahorro un poquito para de un día para otro no verme sin posibilidad de pagar el alquiler. O sea, lo ahorrabas para los gastos inmediatos, ni siquiera para las fiestas, que también. Sí, es muy fácil decirlo, como yo digo, claro. Gastar más pasta en invertir más en vuestra seguridad social. Y te van a decir, che, eres un cachondo. Claro. ¿Sabes? Tú porque ganas pasta, pero nosotros qué vamos a hacer. Precario. Y dices, joder, pues es verdad, pero tienes que tenerlo en mente. Y luego, desde luego, lo que no tiene perdón es los que están con un trabajo o una posición ya en el mercado que les permite incluso cobrar, que tienen paro y que tienen demás, que por cierto el paro sí cotiza. Lo digo por si a alguien le queda dudas, el paro sí que añade cotización mínima, pero añade cotización. El que tiene ya un salario debería pensarse mucho el futuro. O sea, debería invertir un poco más en lo que le queda, porque la esperanza de vida cada vez es mayor y te vas a pasar un montón de años con muy poco dinero. Claro, y además estamos en un momento en el que hay mucha incertidumbre con eso, porque lo hablamos antes, el recorrido que tiene esta industria es relativamente tan corto que las primeras personas que van a tener, o sea, estar escribiendo con 65 años están ahora, en realidad, de una manera profesional. Quiero decir que es algo que no sabemos muy bien lo que va a ocurrir, y hay que ser precavido en ese sentido, porque el horizonte que tenemos delante de sucesos es desconocido, en realidad. Es muy desconocido, y el número de guionistas, aunque la pirámide de población es inversa en ese sentido, pero el número de guionistas por la producción es cada vez mayor. Por luego esto va a ser vuestra generación. Hay miles, es que no lo hemos hablado antes, pero yo no tengo ni idea. Nosotros sí que podría contar más o menos que éramos 100, 200 guionistas a lo mejor de series de ficción en 1994 o 92. Pues no sé, eso. Y la mayoría de ellos venían además ya de otra carrera paralela, como escritores, directores. O sea, era gente de la generación anterior a la nuestra que era más considerado artista. El guionista comercial
como tal somos nosotros los primeros en España, en nuestro grupo de edad, porque los anteriores, que eran el desaparecido querido Eduardo Ladrón de Guevara o los Mercero y demás, estos venían de otro mundo más artístico y tenían otra vida y no tenía nada que ver nuestra parte comercial. Nosotros somos los primeros, pero la siguiente generación, que es la vuestra, va a tener un problema mayor y podéis hacer algo para hacerlo. Sí, porque estamos a tiempo de arreglarlo todavía. Quiero decir que estamos en un momento en el que, siendo conscientes del problema, y gracias por venir también a contarlo y a hacer que la profesión sea consciente de que esto ocurre, porque parece, es como dices tú, parece cajón y no lo es tanto, a empezar a tomar decisiones sobre cómo vamos a negociar nuestros contratos, cómo es el sueldo, cómo queremos que se nos pague ese sueldo, cómo vamos a contribuir a Hacienda, cómo vamos a distribuir las ganancias que tenemos, sabiendo que van a ser intermitentes y muchas veces más exiguas de lo que nos gustaría, para garantizarnos esa tranquilidad en el futuro. No, es difícil pensar. Yo tengo la desgracia de que mi hijo también es guionista. Criatura. Entonces, esto que estoy hablando aquí, no lo he hablado con él. Pues ya le van a escuchar. Que escuche el podcast. Creo que no me va a escuchar ni un poco. Escucha el podcast, creo que no chaval. va a hacer ni caso. Que va a estar pensando en dónde irse. Ya, pero debería, en realidad, ¿no? O sea, estamos hablando de que es algo que cuanto más a tiempo lo pienses o cuentes en ello como parte de tu negociación de contratos, es Tenerlo en Yo cuenta. hubiera hecho otras cosas. Sí. Si hubiera tenido información, hubiera actuado de otra forma, con total seguridad. También lo bueno es que tenemos una figura como la de Tomás Rosón, que es el abogado de Alma, que es una figura a la que puedes recurrir en este momento para, precisamente, no solo para la negociación de contratos, sino para saber, como si fuera una especie como de palantir, de bola para ver el futuro, de qué es lo que nos viene, ¿no? Y también y cómo aprovecharlo. El sindicato, aparte de ofrecer la asesoría de Tomás, tanto jurídica como en este aspecto, también suele dar formación sobre distintos aspectos de la profesión, que a lo mejor cuando lees el título de la charla no es tan entretenido como Borja Coveaga nos cuenta cómo se rueda una comedia multimillonaria, y es algo más como cuando alguien te dice, ven que te enseño a hacer la declaración de la renta, que dices, un minuto que me tiro por la ventana, ¿no? Pues si veis alguna charla o alguna clase, formación de esas características que tengan que ver con vuestro convenio, con el Estatuto de los Trabajadores, con la Seguridad Social, apuntaos en masa. Llevad un cuaderno, id anotando cositas, anotad dudas para el futuro, para cuando tengáis delante vuestros contratos, y que por lo menos no os pillen ignorantes, que es lo peor que te pueden pillar en este sentido. Nosotros nos pillaban ignorantes. Durante aquellos años hubo una secuencia que se repetía, y es cuando nos citaba Hacienda. Ay. No sé si os sigue pasando como autónomos. A ver. Constantemente era la explicación del IVA cero. Nosotros no cobrábamos IVA, Cierto. ni por lo tanto no teníamos nada que liquidar. Pues claro, entonces no había asesores para los guionistas. Éramos ceramistas, no sé si ¿Verdad? os acordáis. Con los toreros, con las folclóricas y con los Teníamos- ceramistas. Teníamos nuestro número de identificación era el mismo. Y entonces nos íbamos y nos sentábamos, y yo recuerdo alguna vez sentado delante de un señor que era un mundo completamente diferente al de hoy, trajeado, que parecía que venía de una película de los años 60, súper serio, diciéndome, ¿pero por qué ha puesto usted un cero aquí? Y yo decía, pero madre mía, yo qué sé, me han dicho que No ponga lo un sé, cero. no lo sé. ¿Ordenó usted el código rojo? No lo sé. No sé, no tengo ni idea, he puesto un cero. Tengo que poner otra cosa, lo pongo. Claro. Claro, no parábamos de pagar multas. Jo, eso encima, ¿sabes? Como ya soy precario y tengo poca pasta y encima se me van multas. Pues muy bien, yo creo que con esto tenemos para acojonar a todos y todos los que escuchan el podcast, que era nuestra intención. Cuidaos, tened cuidado ahí fuera, id protegidos y conocedores de lo que os espera en el futuro, y preparados para dar batalla por vuestros propios derechos y por vuestra propia seguridad en la jubilación. He quedado fatal. Como ¿Qué va? Oh, en absoluto. ¿Qué va? Está muy bien. Está aquí, está vivo, está peleando por lo suyo. No, si nos despedimos siempre con la misma pregunta, es que igual está relacionada tu respuesta con esto, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la profesión, o cuál es el que le darías tú a cualquier otro guionista que estuviera empezando a trabajar? El mejor consejo que le dije a mi hijo es estudiar agrónomos. Es muy buen consejo. No lo hagas. Es lo que le dije, no lo hagas. Estudia agrónomos. Ni caso, Pero ¿verdad? vamos, No, ni caso, dijo. Sí, ni ya sé caso, eso. ni caso. Pero yo, que soy más bibliófilo que seriéfilo o cinéfilo, recomiendo leer. Siempre. El mejor consejo, leer. Hay que leer mucho. Y leer guiones también. Muchas veces. Muchos guiones A Galdós. y literatura
clásica y todo lo que caiga. Muy bien. Pues yo creo que estamos. Esto ya se ha hecho. Pues muchísimas gracias, Muchísimas Felipe. gracias, Felipe. Nada, Un placer vosotros. tenerte aquí. Encantado. Bueno, pues hoy en la turra sindical tenemos a Nacho López con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí y enhorabuena por el podcast. Gracias. Que está siendo un exitazo en todo el mundo. Está yendo bien, está yendo bien. No está yendo mal. Viene a hablarnos, Nacho, de créditos. Sí, vamos a hablar de una de las cuestiones que más conflictos genera y más problemas genera en nuestra profesión, que va muy ligado también al reparto de derechos de autor. Nosotros es una preocupación en Alma que, como sabéis, ya teníamos desde hacía muchos años. Y bueno, buscamos la manera de darle una solución, si no definitiva, pues por lo menos una herramienta que nos ayude para saber cómo debe acreditarse un guionista que trabaja en una película o en una serie. Ajá. Porque gran parte del problema venía de que no había una guía, no había un referente para saber cómo se tenía que hacer este reparto, ¿no? Entonces nosotros más o menos ya, bueno, era una preocupación que venía desde hace muchos años, pero en el año 2017 empezamos a trabajar un poco en ello. De hecho, en el encuentro de guionistas que hicimos en Santiago ya empezamos a hablar un poco de ello. Hicimos una primera propuesta muy inicial de cómo debía ser el reparto de los derechos de autor y cómo afectaba esto a los créditos. Y más o menos en esos años empezamos a trabajar en una propuesta más seria de, pues de hacer un documento con una cierta base que nos sirva para tratar estos temas, ¿no? Porque, perdona, incluso Sí. esto que has dicho a la hora de buscar referentes, nuestra industria se mira mucho en la industria norteamericana, tiene todo el sentido, porque son mucho más veteranos en ese aspecto, e incluso ahí a veces los créditos para alguien que esté un poco fuera del asunto no están nada claros, ¿no? Dices Story by, Teleplay by, dices, hostia, ni siquiera entiendo bien cómo se traducirían estos créditos, no te digo ya a nuestra industria, sino cómo se traducirían sin más, ¿no? Parece que hay muchas opciones, y a la hora de pensar en unos créditos acordes, digamos, a la realidad de la industria audiovisual española, es un poco confuso, ¿no? Creo que Alma en su momento hizo una mesa de derechos, una mesa de créditos también, y las conclusiones son las que vienes a traernos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nuestra primera intención fue vamos a buscar información, ¿vale? Y para eso hicimos tres cosas. Una fue, efectivamente, mirar lo que se estaba haciendo fuera, mirar los sindicatos de otros países, los dos sindicatos americanos, del este y del oeste, el sindicato británico, el sindicato francés, el sindicato israelí, que tiene un sistema que está bastante bien también. Y nos fijamos un poco en cómo lo hacían ellos, ¿no? Cómo acreditaban a sus guionistas. Y es verdad que había sistemas que se diferenciaban en algunas cosas, pero sí que tenían una serie de elementos en común, ¿no? Hicimos tres cosas. Una fue esta, otra fue vamos a investigar cómo es la realidad de nuestro mercado. Lo bueno de estar en un sindicato de guionistas es que tenemos la información de primera mano de qué es lo que se hace en las distintas productoras. Entonces recopilamos un poco de información de, bueno, cómo se acredita en tu productora, cómo se reparten los derechos de autor en tu productora. Y la conclusión a la que llegamos, pues es que esto era un reino de taifas donde en cada productora se hacían las cosas de una manera, ¿no? Se seguía normalmente una ley muy española, que es la ley de por mis santos cojones. Aquí se hacen las cosas, como yo digo, porque se han hecho así toda la vida. Y claro, tú eres un guionista que llegas a una productora, un guionista joven y empiezas a trabajar todo ilusionado en un sitio y te dicen, no, es que aquí se ha hecho esto toda la vida, sí. Y dices, bueno, pues entonces será así, esto será lo correcto, ¿no? Bueno, pues era un desfase, ¿no? Y luego, además, teníamos también algunos referentes de algunos estudios que hablaban de cuál era la situación de los guionistas en el sector, pero nosotros decidimos encargar un estudio externo, digamos, como más ecuánime, que nos diera una visión pues correcta de cómo era la situación en el sector, ¿no? Entonces, pedimos un estudio a la Universidad Carlos III, al frente del cual estuvo Conchi Cascajosa, que es una reputada académica, una de las personas que más sabe de televisión en este país, ¿no? Y bueno, es un estudio que se hizo durante los años 2018-2019, es un estudio que se hizo con bastantes entrevistas a guionistas y recopilando información de cómo se trabajan las productoras. Y si os parece, os voy a leer un par de las conclusiones del estudio. Dale. Para que veáis, esto no es algo que digamos los guionistas, sino que esto es el producto de este trabajo, ¿no? De este estudio en concreto. Una de las conclusiones decía: se están produciendo situaciones de usurpación y o intrusismo en las que productores ejecutivos y en menor medida directores de desarrollo y delegados de contenidos de cadena están recibiendo créditos de creación. En muchos casos, los guionistas afectados denuncian que esta situación se produce bajo formas de coacción, aunque en lo que afecta a los responsables de ficción de cadenas y plataformas también existe además un claro conflicto de intereses.
Vamos, creo que son cosas que sabíamos, pero nadie las Claro. había puesto de una manera tan clara en un papel, ¿no? Otra conclusión que dice: la principal conclusión sobre los derechos de autor es la constatación de la profunda insatisfacción de los guionistas de ficción televisiva con el sistema actual de reparto. Las principales causas de esta insatisfacción tienen que ver con que el sistema se basa en llegar a acuerdos con profesionales que están en una posición jerárquica superior y que prolonga situaciones de usurpación y o intrusismo de créditos y que es opaco. Entonces, bueno, claramente veíamos que las cosas no estaban bien, no solo porque nosotros tuviéramos esa experiencia personal, cada uno de nosotros, sino porque efectivamente el estudio y todo lo que veíamos alrededor lo constataba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues, hicimos 2 mesas de trabajo que se dedicaron a estudiar, pues, el tema de los créditos y el tema del reparto de derechos. Trabajaban de una manera también muy coordinada porque son 2 cosas que, como digo, están íntimamente unidas, ¿no? Según el crédito que tú tengas, pues vas a recibir unos derechos mayores o menores. Y con este trabajo y con todas las conclusiones de toda la información que habíamos obtenido, pues sacamos a finales de 2019, principios de 2020, sacamos nuestros 2 documentos oficiales, que son el sistema de créditos de ficción y entretenimiento y la propuesta de reparto de derechos de autor para obras cinematográficas y de ficción. El documento de reparto de derechos se puede consultar, lo pueden consultar los afiliados en nuestra página web, es solo para afiliados, y bueno, te da unas pautas de cómo debería ser el reparto de derechos, pues cuando estás trabajando, pues escribiendo en una serie o escribiendo para una película, ¿no? Que es un asunto que da muchos problemas y donde hay bastantes abusos. Claro. Nosotros somos muy conscientes y lo que decimos en el documento es que este reparto de derechos, siempre que sea posible, tiene que ser por acuerdo. Acuerdo entre los autores que han escrito una obra, pues que se pongan de acuerdo y digan, pues mira, el 30% para ti, el 20% para mí o lo que sea. Nunca debe ser por imposición, ¿vale? Y hay una cosa también importante, que esto también lo dijo, creo, que Carlos Molinero el otro día, que es que no te pueden obligar en un contrato a que se defina ya cómo va a ser el reparto de derechos de autor. El reparto de derechos de autor se decide cuando ya se ha hecho el trabajo y dice, bueno, ¿quién ha escrito qué? Según lo que hayas escrito te corresponde tanto, ¿vale? Entonces, bueno, es un documento bastante extenso que lo pueden leer los afiliados y en el que se explican bastantes cosas de los derechos de autor. Pero bueno, antes de repartir los derechos de autor, hay otra cosa más importante y fundamental que son los créditos, ¿vale? Veíamos también que había muchos abusos y que era algo en lo que había que trabajar. No solo abusos, sino también conflictos entre guionistas, entre compañeros, que muchas veces dices, oye, pues es que yo he hecho este trabajo, debería recibir un crédito de coordinador o debería recibir un crédito de argumentista porque creo que me lo merezco por esto y por esto. Y no había herramientas para saber, pues, cuál era el criterio para tomar esas decisiones. Entonces, bueno, el documento de créditos, que sí que es público y lo puede consultar cualquier persona, explica primero una serie de conceptos, que es una escaleta, que es una sinopsis, que es un mapa de tramas, que es un largometraje, que es una TV movie, y a partir de ahí hace una serie de propuestas sobre, bueno, cuáles son los créditos, qué es un escrito por, qué es un argumento, qué es un dialoguista o un creador, ¿vale? De hecho, es verdad que uno de los créditos que más problemas da y más conflictos crea es el de creado por. Es un crédito que para nosotros los guionistas es importante reivindicar. Nosotros básicamente decimos que no puedes firmar eso si no has escrito. Para poder ser un creador tienes que haber creado, tienes que haber escrito y tienes que haber escrito de manera fehaciente. Lo que venimos a decir es que tú tienes que haber participado en la escritura de la Biblia de la serie, esto estamos hablando de series, la Biblia de la serie y el guión piloto. Uh-huh. Dentro de la Biblia de la serie nosotros hacemos una definición de lo que es una Biblia y ahí entran varias cosas, desde la explicación del universo, de los personajes principales, el mapa de tramas, normalmente de la primera temporada, donde ya hay una sinopsis de los capítulos, y luego la escritura del piloto. Y que para que tú puedas afirmar que has participado realmente en estos documentos, pues que hayas escrito tú con tus manos o acompañado de un compañero que está escribiendo, pero que hayas escrito realmente un 30% por lo menos de estos documentos, ¿vale? Uh-huh. Esto es primordial y lo que hace es que evita, pues, que gente que ha pasado por ahí y ha dado un par de ideas, pues diga, yo soy creador de una serie, ¿no? Y esto es algo que por desgracia sucede todavía y contra lo que hay que pelear, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algún programa con el tema del Papa Inocencio, ¿no? Que es como, tú le encargas el cuadro a Velázquez, tú le pagas el cuadro a Velázquez, tú le indicas a Velázquez
Lo miré, era Velázquez, no me acordaba en el momento. Me lié con el cuadro de Francis Bacon. Le encargas a Velázquez el cuadro y le das todas las directrices, ¿no? Lo quiero a caballo, lo quiero con una espada, lo quiero con una antorcha llameante, lo quiero acompañado de mis perros. Vale, tú das todas esas movidas, pero es que luego Velázquez se va al estudio y es él quien pinta el cuadro. Así que cuando Velázquez vaya a poner el cuadro creado por, no va a poner el Papa Inocencio, va a poner creado por Velázquez. El mecenas, el productor, en lo que sea el Papa Inocencio, no es el creador. Molinero lo explicó muy bien. Antes ser guionista era una cosa menor y ahora está de moda Tiene ser prestigio, guionista, ser creador, dinero. created by, que queda muy bonito y pues bueno, mucha gente se quiere arrogar un título que no le pertenece. Y es importante explicar que esto no es una tontería, esto es algo serio. Si yo te cojo dinero de la cartera y me lo quedo y digo, ahora esto es mío, y saco una pistola y te digo, y si no estás de acuerdo te pego un tiro, eso es un robo con intimidación, ¿no? Si yo cojo un guión que no he escrito y yo pongo mi nombre en él, quedándome con una autoría y unos derechos de autor que no me pertenecen, y te digo, si no estás de acuerdo, no vuelves a trabajar en esta productora, es lo mismo, es un robo con intimidación. Los grados son diferentes, pero estamos hablando de un delito. Esto es algo grave y que esto es algo que está pasando, ¿no? Entonces, quedarte con un crédito o con un derecho de autor que no es tuyo es algo que no debe hacerse y hay que pelear por ello. Entonces, nosotros también el sistema de créditos lo hacemos público y se puede consultar para que la gente vaya entendiendo estos conceptos y también para gente que incluso que no sea guionista pero que pertenece a esta industria o periodistas que hablan de esta industria pues estén al tanto y digan oye, que de repente hay una rueda de prensa y hay una persona que dice que es creadora pero que no ha escrito ningún capítulo. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿No? Me parece que son dos documentos que están ayudando bastante. En estos 4 años han ayudado también a resolver conflictos entre compañeros. Y de hecho, bueno, en Alma, los afiliados a Alma ya saben que hay un servicio también para que nuestros afiliados puedan llegar a acuerdos entre ellos en vez de irse a un juicio. Y este sistema de créditos ha ayudado pues, a resolver problemas entre compañeros, pero también para que los compañeros puedan ir a una productora y decir, oye, es que según Alma, esto es lo correcto. Y según mi experiencia, funciona bastante mejor de lo que se podría pensar a priori. Si tú le dices a un productor, oye, es que el sindicato de guionistas está diciendo que esta es la manera correcta de acreditar, por lo menos lo van a leer y te van a escuchar y te van a hacer caso, porque ya no eres tú diciendo, es que a mí me parece que todo tendría que ser de otra manera. No, hay una referencia clara y fuerte detrás que te está apoyando, ¿no?, en tu reivindicación. Tiene todo el sentido, además, y también es algo que cuando estás empezando o llega tu primer proyecto, se juega también mucho con la ilusión de eso y también con el decir, esto que estoy cediendo ahora, porque se hace mucho también al principio, luego no sabes lo que va a significar. Luego no sabes en realidad ni cuánto dinero te están quitando, ni cuánto crédito en la industria estás perdiendo, ni cómo se están mermando también las capacidades de futuro de tu carrera. O sea, es que es muy importante tener esto en cuenta porque están robándote en el presente y a futuro también. Efectivamente, el crédito te reivindica como guionista y si tú escribes algo que ha sido un éxito y tú eres el creador, por ejemplo, y te quitan eso, te están quitando una herramienta y una oportunidad laboral muy importante, efectivamente. Alma responde a las preguntas que nos hacéis vía nuestra dirección de mail, que os contaremos otra vez al final, vía redes sociales, y en este caso nos ha escrito Sonia con una pregunta muy interesante y muy acorde al tema de la turra que nos trae Nacho, que voy a leer literalmente si os parece para que no se pierda nada. Sonia nos dice: estuve en el desarrollo de una serie el año pasado, pero luego me fui por cosas que no vienen a cuento. El caso es que al final la serie ha salido, pero creo que han reescrito cosas, pero no lo sé, y no sé si me van a dar crédito. ¿Qué puedo hacer? Cuéntanos, Nacho, ¿qué puede hacer Sonia en esta situación? A ver, ahí hay dos cuestiones. Una es qué sería lo correcto, cómo te tendrían que acreditar. Ahí depende efectivamente del trabajo que haya hecho, también del trabajo que haya quedado, pero creo que si ha hecho un trabajo mínimamente relevante sí que tendría que reflejarse en un crédito de algún tipo, que puede ser desde idea original, si has estado en la propia génesis de la idea, o puede ser un crédito de argumento si has participado en argumentos de X capítulos, o puede ser un crédito de creado por si realmente tú has hecho esta labor que decíamos de, bueno, pues he estado en la escritura de la Biblia y he estado en la escritura del piloto y he hecho un 30% de ambos documentos, pues puedes reivindicar el creado por. Otra cosa es, ¿me van a hacer caso los de la productora? ¿Qué hago con esto? Lo primero sería que hablaras con ellos de buen rollo, que hable con la productora, porque los productores no son sedes horribles, sino que son gente muchas veces muy sensata, y tú les preguntas, oye, al final del trabajo que hicimos, ¿qué ha quedado? ¿Cómo me vais a acreditar? ¿Cómo es esto? Y en base a lo que te digan, pues ya decidir un poco si tú lo
consideras correcto o no. Para eso también puedes hablar con nosotros, con Alma, puedes hablar con Tomás Rosón, nuestro abogado, y ver si lo que te van a dar se ajusta a lo que debería ser o no. Normalmente está muy bien contar con el apoyo de los compañeros guionistas. En una serie casi siempre hay un equipo de guión, y si más o menos estáis todos de acuerdo de cómo debería ser ese reparto de créditos y de derechos, los productores no suelen meterse mucho, porque tienen un equipo de gente que es la que está haciendo esa labor, ¿no? Luego, por otro lado, también, si las diferencias que tienes son con otro compañero que sí que se ha quedado en ese desarrollo y has estado trabajando, compañero o compañera, pues puedes incluso, si no os ponéis de acuerdo fácilmente, pues pedir esta conciliación que ofrece Alma y decir, oye, pues vamos a trabajar con Alma para que nos ayuden a ponernos de acuerdo. Claro, para no llegar a juicio, ¿no? Si se puede arreglar No de manera amistosa, digamos. Claro. Pero sí que, hombre, yo le diría que no... que esto es parte de nuestra labor profesional, que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de hablar con la productora y que no tenga miedo de, si cree que no se le está acreditando correctamente, pues de reivindicarlo y pedirlo, porque forma parte del trabajo. O sea, es como si alguien te dé dinero, pues tienes que pedirlo, ¿no? Es que me da cosa, ¿no? Tendrás que pedirlo. Claro. Y esto es todo, es tu dinero, es tu currículum, son tus créditos, es tu caché para el futuro, como decías. Sí. Así que, Sonia, ánimo. Ya nos contarás, si quieres, escribirnos de nuevo para ver cómo te ha salido la cosa. Bueno, pues hasta aquí la turra. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias. Hasta aquí el podcast también. Recordamos que, como siempre, podéis enviaros preguntas, como ha hecho Sonia, al mail podcastalma@sindicatoalma.es y preguntarnos también en nuestras redes sociales. Y otro miércoles más. Otro miércoles más en el que ya se ha hecho. Y se volverá a hacer el miércoles que viene. Gracias. Gracias. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Gatel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.